Venezuela era el mejor lugar del mundo, pero en solo 5 segundos esa mentira se derrumbó por completo. Esta es la impactante verdad que un periodista de la BBC descubrió, una verdad que los medios internacionales se niegan a contar. Un viaje a Dubái es 1000 veces mejor que arriesgarse a ir a Venezuela. James, un experimentado corresponsal de la BBC, estaba absolutamente convencido de ello. Su mente, como la de millones en el mundo, había sido moldeada por titulares y reportajes que pintaban un paraíso de riqueza y un infierno de caos. Pero esa certeza, construida sobre un castillo de mentiras mediáticas, se haría añicos en el instante en que experimentó el verdadero calor humano de un pueblo indomable. Todo comenzó en julio de 2025. James recibió una misión de su editor en Londres, un reportaje a profundidad sobre el desarrollo y la cultura en dos polos opuestos del mundo. El destino lo llevaría a Dubái, el epicentro del lujo y la modernidad, y luego a Venezuela, la nación de la que todos hablaban en susurros de advertencia. El primer destino, por supuesto, fue Dubái. Días antes de su partida, una invitación oficial y fastuosa del Ministerio de Turismo de los Emiratos Árabes Unidos llegó a su oficina. Prometía una experiencia inolvidable. El itinerario, una semana de inmersión total en la opulencia de Dubái y Abu Dhabi. James aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Dubái, una catedral de cristal y acero que parecía susurrar dinero. Al salir por la puerta de llegadas, un hombre con un impecable traje blanco y una sonrisa perfectamente ensayada sostenía una tablet con su nombre en letras doradas. Mr. James, bienvenido a los Emiratos Árabes Unidos. Es un honor ser su guía personal durante su estancia. Mi nombre es Rashid. La fluidez de su inglés británico era tan pulcra como su vestimenta. James, aunque acostumbrado a tratos preferenciales, sintió una punzada de sorpresa. Afuera, un Maybach negro esperaba con el motor en marcha. El chofer y otro asistente se encargaron de su equipaje sin que él tuviera que mover un solo dedo. Su alojamiento era una suite imperial en el Burj Al Arab, el autoproclamado hotel de 7 estrellas. Desde el ventanal panorámico, el perfil de la ciudad, dominado por el Burj Khalifa, se extendía como un circuito electrónico de neón y ambición. Sobre una mesa de caoba, un arreglo de frutas exóticas y una botella de champán helado le daban la bienvenida. Esto es sencillamente brutal, murmuró James para sí mismo, abrumado. Como periodista de la BBC había recorrido el mundo, pero jamás había experimentado una recepción de esta magnitud. El trato VIP era una cosa, pero esto era una operación de seducción a gran escala. Y la seducción apenas comenzaba. Los días siguientes superaron todas sus expectativas. Para visitar la Palmera Jumeirah no usaron un auto, sino un helicóptero privado que les ofreció una vista de pájaro de aquella maravilla de la ingeniería, un monumento a la capacidad del hombre de doblegar a la naturaleza con petrodólares. Aquí yace el sueño del desierto hecho realidad, Mr. James. La visión de nuestros líderes ha transformado la arena en un oasis de prosperidad. Este es el futuro, explicaba Rashid con un orgullo que rozaba la arrogancia. La vista era sin duda espectacular, una proeza de la audacia humana. James, genuinamente impresionado, no dejaba de disparar su cámara, capturando la grandiosidad artificial que se extendía bajo sus pies. Al tercer día se trasladaron a Abu Dhabi en un tren de alta velocidad, viajando, por supuesto, en la cabina más exclusiva. Los asientos eran tronos de cuero reclinables. Un mayordomo personal les sirvió canapés y café arábigo. Era más lujoso que la primera clase de cualquier aerolínea. James miraba por la ventana. El paisaje, a 300 kilómetros por hora, era una demostración de poderío. Rascacielos que arañaban las nubes y autopistas de 8 carriles que brillaban bajo el sol inclemente. Sin embargo, a lo lejos, de vez en cuando, vislumbraba una realidad distinta. Complejos habitacionales austeros, casi sombríos, donde vivían los miles de trabajadores extranjeros que construían ese sueño. Pero James no le dio mayor importancia. Todo gran desarrollo tiene sus contrastes, se dijo a sí mismo, racionalizando la disonancia. Es el precio del progreso. El resto del viaje en Abu Dhabi siguió el mismo guión de perfección coreografiada. Una visita privada a la gran mezquita Sheikh Zayed, una cena exclusiva en el Emirates Palace, un recorrido por el vanguardista Louvre Abu Dhabi. A donde quiera que iba, todo estaba impecablemente preparado para el visitante extranjero, un mundo esterilizado y sin fisuras. Las cenas,
Eran un desfile diario de los restaurantes más caros del mundo, donde chefs con estrellas Michelin les servían platos decorados con láminas de oro. La hospitalidad árabe es la más generosa del mundo, afirmaba Rashid con su sonrisa perenne. James asentía, deleitado. Pero durante esa semana de ensueño, había otro mensaje, uno más sutil y persistente, que Rashid le repetía constantemente. Era una narrativa negativa y condescendiente sobre su próximo destino, Venezuela. Venezuela es una verdadera lástima, Mr. James, decía Rashid, con un falso tono de compasión durante una cena. Un país con tantos recursos naturales, arruinado por la mala gestión. La gente de allá dicen que es cálida, pero es una fachada. La desesperación los ha vuelto peligrosos. No hay seguridad, no hay futuro, es un estado fallido. Otro funcionario de gobierno durante una recepción reforzó la misma idea. He escuchado historias terribles de periodistas que van a Caracas, secuestros, robos a plena luz del día. Es una jungla. No se puede comparar con la seguridad y el orden que hemos construido aquí. Aquí usted puede dejar su Rolex en una mesa y nadie lo tocará. Poco a poco, estas palabras, sembradas con pericia, comenzaron a germinar en la mente de James. El contraste entre la utopía de Dubái y la distopía que le pintaban de Venezuela se hacía cada vez más grande. Venezuela. Quizás no debería haber aceptado esa parte del viaje, pensó con creciente aprensión. La experiencia deslumbrante en los Emiratos, sumada a la campaña de desprestigio contra Venezuela, forjó en su interior una convicción inquebrantable. Dubái era el paraíso, Venezuela, el infierno. Al final de la semana, en el aeropuerto, James se despidió de Rashid con sincera gratitud. Ha sido un viaje extraordinario. Dubái es, sin duda, uno de los lugares más impresionantes del mundo. Gracias a usted, Mr. James. Por favor, vuelva pronto. Y tenga mucho cuidado en su próximo destino, respondió Rashid, con una sonrisa que ahora a James le pareció casi una advertencia. James abordó el avión con una sensación de satisfacción total. Pero aún no se daba cuenta, aún no entendía que lo que había visto no era la realidad, sino un escenario, un parque temático perfectamente construido para ocultar todo lo que no querían que viera. Una semana después, James aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Simón Bolívar, en Maiquetía. Su corazón latía con una mezcla de deber profesional y un miedo genuino. En su mente resonaban las advertencias de Rashid. No había comitiva de bienvenida, ni autos de lujo, ni guías sonrientes. Estaba solo, un viajero común enfrentándose a la jungla. Bueno, James, aquí empieza la verdadera aventura, se dijo con ironía, aferrando su maleta. El trato VIP de Dubái se sentía como un recuerdo de otra vida, pero mientras caminaba por el terminal notó algo extraño, un bullicio, una energía caótica pero vibrante. Vio a una familia despidiéndose con abrazos que parecían no tener fin. Escuchó risas estruendosas, sintió una calidez en el aire que no tenía nada que ver con el clima. No era la esterilidad silenciosa de Dubái, era vida. Decidió tomar el metro hasta Caracas para vivir la experiencia real. Era su equivalente al tren bala, su primera prueba de fuego. Al bajar a la estación de zona rental, el contraste lo golpeó. No había un lujo ostentoso, pero tampoco el abandono que esperaba. Y entonces, las puertas del vagón se abrieron y James contuvo la respiración. Estaba lleno. La gente hablaba, reía. Un vendedor ambulante ofrecía chupi chupi de fresa y parchita con un pregón cantado. Un joven escuchaba salsa en su teléfono sin audífonos y nadie parecía molestarse. De hecho, una señora mayor a su lado movía la cabeza al ritmo de la música. Esto es exactamente lo que me advirtieron, pensó. Pero entonces ocurrió algo que rompió sus esquemas. Un anciano con un bastón subió al vagón y en menos de un segundo, tres personas distintas, un estudiante, un oficinista y un obrero, se levantaron casi al unísono para ofrecerle el asiento. El anciano sonrió, le dio una palmada en el hombro al joven que aceptó su puesto y le dijo, «Gracias, mi chamo, Dios te bendiga». Y James, en ese instante, en ese vagón abarrotado y ruidoso, a 5 segundos de haber entrado, sintió la primera grieta en su armadura de prejuicios. Se dio cuenta de que lo que estaba presenciando no era caos, sino una forma de orden distinta, un orden no basado en reglas estrictas y multas, sino en una humanidad compartida, el calor humano del que tanto había oído hablar,
con desdén. Era más real y poderoso que todos los rascacielos de Dubái. El viaje continuó, y con él, las sorpresas. En la estación de Plaza Venezuela, una mujer tropezó y la bolsa del mercado se le rompió, esparciendo tomates y cebollas por el suelo. Antes de que James pudiera reaccionar, varias personas se agacharon a ayudarla, recogiendo todo entre risas y frases como «Tranquila, mi señora, que a todos nos pasa». No había miradas de fastidio, solo solidaridad espontánea. Nadie los obligaba. No había una cámara grabando, simplemente lo hacían. ¿Esto es lo normal aquí?, se preguntó James, atónito. La gente seguía sus propias reglas no escritas de empatía. El metro arrancó de nuevo, su traqueteo era un ritmo constante bajo sus pies. Increíble, susurró para sí mismo. Este no era un servicio VIP, eran ciudadanos comunes, en su día a día. De repente, una vendedora con una cesta pasó por el pasillo. ¿Alguien quiere un cafecito o un guayoyo para despertar el alma? Pregonó con una voz melodiosa. James, por impulso, pidió uno. Claro que sí, Mika tiré. Aquí tiene, dijo la mujer, entregándole un pequeño vaso de plástico con una sonrisa que iluminaba su rostro. Gracias, dijo James. La mujer le guiñó un ojo. A su orden. Que tenga un buen día y bienvenido a Venezuela. Esa sonrisa no era parte de un manual de servicio al cliente. No era la sonrisa ensayada de Rashid. Era genuina, cálida, nacida de un lugar que el dinero no puede comprar. Al llegar a su hotel en Caracas, un lugar modesto pero limpio, James salió a caminar para preparar su reportaje. Las calles de la ciudad eran un lienzo de contrastes. Sí, había edificios que necesitaban una mano de pintura y aceras irregulares, pero también había murales espectaculares llenos de color, el sonido de un cuatro que se escapaba por una ventana y el olor a arepas asándose en un puesto callejero. Era un caos vibrante, una imperfección llena de alma. Entró a una panadería a comprar agua y el hombre del mostrador lo saludó con un «Epa, mi pana, ¿en qué te puedo ayudar?». Al salir, le despidió con un «Estamos a la orden, que le vaya bien». Entró a un restaurante para almorzar y el mesonero le trató con una familiaridad amable, recomendándole el mejor pabellón que te vas a comer en tu vida, te lo juro por mi madre. Tomó un taxi y el conductor, aunque concentrado en el tráfico, le contó un par de chistes y le subió el volumen a una gaita que sonaba en la radio. ¿Cómo es posible que todo el mundo sea tan amable sin recibir un trato VIP?, se preguntaba James, cada vez más confundido. En Dubái había sido tratado como un rey porque era alguien importante. Aquí era un extranjero anónimo y aún así recibía una calidad de servicio humano que era infinitamente superior. Al día siguiente, mientras caminaba por el centro de la ciudad, James intentaba encontrar una famosa tienda de artesanía local. El mapa en su teléfono no era claro y la batería estaba a punto de morir. Se detuvo en una esquina, con una expresión de frustración evidente. De repente, un joven de unos 20 años, con una gorra tricolor y una franela que decía Venezuela, se le acercó. «Disculpe, ¿necesita ayuda? Lo veo como perdido». Su inglés era bueno, con un marcado acento. James le mostró el nombre de la tienda. «Ah, claro, pana, esa es la tienda del señor Manuel. Eso está cerca. Venga, yo lo llevo». El joven empezó a caminar, indicándole que lo siguiera. James estaba perplejo. Este muchacho seguramente tenía sus propias cosas que hacer. ¿Por qué se tomaría la molestia de guiar a un completo desconocido? «¿No te estoy interrumpiendo? ¿Estás seguro de que tienes tiempo?», preguntó James, sintiéndose un poco culpable. El chamo se volteó y le sonrió de oreja a oreja. «Tranquilo, mi hermano. No se preocupe. No tengo apuro. Para eso estamos los venezolanos, para ayudarnos». Durante el corto trayecto, el joven no dejó de hablar, señalando edificios, contando pequeñas historias del lugar, preguntándole a James sobre su país. Al llegar a la puerta de la tienda, se despidió con un gesto amable. «Bueno, aquí es. Que compre bastante y que disfrute mi país». James sacó su billetera para darle una propina. El joven retrocedió, levantando las manos como si le hubieran ofrecido algo ofensivo. «No, no, quédese con eso. Esto lo hago de corazón. Es un placer, mi hermano. Bienvenido a Venezuela». Y sin más dio media vuelta y se perdió entre la gente, dejándolo a James plantado en la acera, con el billete en la mano y un nudo en la garganta. Se quedó allí, inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Ayudar a un extranjero con una amabilidad tan desbordante y natural
y ni siquiera considerarlo algo especial. En Dubái lo trataron como un VIP con guías privados, autos de lujo y suites de 7 estrellas. Todo estaba incluido en el paquete, todo era una transacción. Pero aquí, en Venezuela, un ciudadano común, sin ninguna obligación, le había ofrecido su tiempo y su amabilidad de forma gratuita, desinteresada, por el simple placer de ser un buen anfitrión. Esa noche, en su habitación de hotel, James se sentó en la oscuridad, sumido en sus pensamientos. ¿Era verdad todo lo que me dijeron en Dubái sobre Venezuela?, se preguntó. Lo que había visto con sus propios ojos era un país lleno de gente increíble. Un pueblo que, a pesar de las dificultades que saltaban a la vista, no había perdido la capacidad de sonreír, de ayudar, de compartir. Su servicio no era una fachada, se sentía en el alma. Y entonces, otra pregunta más inquietante se abrió paso en su mente. ¿Y si la experiencia en Dubái había sido la verdadera farsa? El trato VIP, las rutas turísticas perfectas, los restaurantes de lujo. Todo se sentía ahora como una puesta en escena, un mundo artificial diseñado y controlado para impresionar. Una pequeña semilla de duda, plantada por un joven con una gorra tricolor, comenzaba a germinar en la mente de James. Tras terminar su reportaje en Venezuela, James regresó a Londres, pero la duda que había nacido en Caracas no desapareció. Se convirtió en una obsesión. En sus ratos libres, revivía una y otra vez sus 2 viajes. El trato VIP en Dubái fue espectacular, sin duda, pero la experiencia humana en Venezuela fue transformadora. Quizás Venezuela fue mucho mejor, admitió por fin. Tenía que saberlo, tenía que ver el verdadero Dubái. Tomó una decisión. Volvería, pero esta vez sin invitaciones oficiales, como un turista anónimo. Compró su propio pasaje en clase económica, reservó un hotel de 3 estrellas cerca del viejo Zoco y sacó su billete para el metro online. Esta vez viajaría en vagón Silver, el de la gente común. 2 semanas después, James aterrizaba de nuevo en el futurista aeropuerto de Dubái. Esta vez, nadie lo esperaba. Tomó el metro hacia su hotel. El vagón estaba abarrotado, y el espectáculo que presenció era uno que le habían ocultado cuidadosamente. El suelo, antes impoluto en su memoria, estaba salpicado de envoltorios y manchas pegajosas. En los asientos, restos de comida abandonados. Esto, James parpadeó, incrédulo, pero se dijo a sí mismo que quizás era solo el metro diferente al tren de alta velocidad. Al día siguiente, tomó un autobús para ir a un centro comercial, y fue entonces cuando la realidad lo golpeó con la fuerza de un martillo. La gente se empujaba sin piedad para subir, sin ningún orden. Dentro, el caos era aún peor. Botellas de plástico y periódicos rodaban por el pasillo. Debajo de los asientos, una alfombra de cáscaras de semillas de girasol. En la rejilla del asiento delante, alguien había dejado metida la cáscara de un plátano. ¿Este es el mismo país?, pensó James, sintiendo una oleada de náuseas. El recuerdo del impecable tren de primera clase parecía una alucinación. Buscó un asiento y al sentarse notó la basura bajo sus pies. Tuvo que apartarla con el zapato. Apenas el autobús se puso en marcha, comenzó la cacofonía. Un hombre de negocios gritando por teléfono en un idioma que no entendía. Una turista viendo videos en su tablet a todo volumen, sin audífonos. Varios niños corrían por el pasillo, y uno de ellos, con los zapatos sucios, saltaba sobre los asientos mientras su madre, indiferente, lo grababa con el móvil. Esto es insoportable, pensó James, llevándose las manos a la cabeza. Todavía faltaban 40 minutos para llegar. Fue al baño del fondo del autobús y el hedor lo hizo retroceder. El suelo estaba encharcado y sucio. Un abismo de diferencia con los baños públicos de Venezuela, que aunque humildes siempre encontraba limpios. De regreso a su asiento, James presenció una escena que lo dejó helado. 2 mujeres de mediana edad, vestidas con ropa de diseñador, estaban discutiendo a gritos por un asiento junto a la ventana. Este es mi sitio, yo lo vi primero. ¿Qué dices? Yo llegué antes, muévete. La discusión escaló en segundos, pasando de los insultos a los empujones. Finalmente, se agarraron del pelo, una de pie en el pasillo y la otra increíblemente subida sobre el propio asiento, gritándose en la cara. El resto de los pasajeros apartaba la mirada, fingiendo no ver nada. Nadie intervino, nadie intentó calmarlas. Un supervisor tuvo que venir desde la parte delantera para separarlas. Aún así,
continuaron lanzándose miradas de odio y murmurando ofensas. James volvió a su sitio, aturdido. Había comprado un sándwich, pero se le había quitado el hambre por completo. La idea de comer en ese ambiente le revolvía el estómago. Entonces, notó algo curioso. Una joven sentada frente a él sacó de su bolso una funda de tela desechable y la colocó cuidadosamente sobre su asiento antes de sentarse. Ah, al menos alguien se preocupa por la higiene, pensó James con un hilo de esperanza. Quizás las nuevas generaciones eran diferentes, pero esa esperanza se desvaneció en un instante. La misma joven, después de terminarse un paquete de papas fritas, arrugó la bolsa y sin la menor vacilación la tiró al suelo, bajo sus pies. Quería mantener su espacio personal limpio, pero no le importaba en absoluto ensuciar el espacio común. Mientras yo esté bien, que el resto se fastidie. La actitud era tan clara, tan descarada. ¿Este es el egoísmo del que nace este lujo?, se preguntó James, sintiendo una profunda decepción. Después de un viaje infernal, llegó por fin a su destino, agotado. No era un cansancio físico, sino espiritual. Esa tarde, para despejarse, salió a caminar por un parque cercano. A lo lejos, escuchó una música estridente. Al acercarse, se encontró con una escena surrealista. Un grupo de más de 50 personas, en su mayoría expatriados europeos, realizaban una clase de zumba al aire libre. La música de los enormes altavoces era tan alta que hacía vibrar el suelo. Eran las 6 de la tarde. Desde los apartamentos cercanos, varios residentes gritaban desde sus ventanas: «Bajen esa música, es una falta de respeto». Pero al grupo de zumba no le importaba. De hecho, parecían subir aún más el volumen en un acto de desafío. James se quedó allí, paralizado. Y en ese momento, todas las piezas encajaron en su cabeza con una claridad dolorosa. La primera vez, la primera vez. Todo fue un montaje. El trato VIP, los lugares exclusivos para extranjeros, los restaurantes de lujo. Todo había sido una estrategia para ocultarle la verdadera cara de Dubái. El gobierno le había seducido para que escribiera un artículo favorable mostrándole únicamente la versión de Dubái que querían que el mundo viera. ¿Me engañaron de esta forma?, pensó James, sintiendo una mezcla de ira y vergüenza. Vergüenza por su propia ingenuidad como periodista, por no haber visto a través de la fachada. Esa noche, en su hotel, se preguntó si lo que había visto era la norma o si simplemente había tenido mala suerte. Necesitaba confirmarlo. Abrió su laptop y empezó a buscar. Dubái, metro, suciedad, turistas, mala educación. Dubái. Los resultados fueron abrumadores. Cientos de artículos, blogs de viajeros y videos de YouTube que documentaban exactamente las mismas experiencias. Descubrió que las peleas en el transporte público eran comunes, que el problema de la basura en zonas no turísticas era una queja constante. Encontró foros donde la gente se quejaba del egoísmo y la falta de consideración de muchos residentes y turistas, un comportamiento que los locales llamaban el síndrome de Dubái. La actitud de yo primero era la ley no escrita. Leyó sobre la abismal diferencia de trato entre los turistas occidentales y los trabajadores migrantes del sur de Asia, una realidad que le habían ocultado por completo. Incluso el incidente de la joven con la funda para el asiento y la basura en el suelo estaba documentado en varias fotografías de otros viajeros. Increíble. No ha mejorado nada en años, pensó. Siguió investigando durante horas, y cada artículo, cada testimonio lo llevaba a la misma e ineludible conclusión. Este era el verdadero Dubái. El Dubái que le habían mostrado era una ilusión, una burbuja de perfección mantenida por dinero y un estricto control de imagen. La realidad era un lugar de profundos contrastes sociales, de un materialismo vacío y de un egoísmo rampante. El gobierno ocultaba activamente su verdadera cara a los periodistas extranjeros para perpetuar el mito de la utopía del desierto. James cerró la laptop y entonces recordó su tiempo en Venezuela. Allí nadie intentó ocultarle nada. Vio la belleza y también las dificultades, pero en todas partes fue tratado con la misma dignidad. Sin trato VIP, el país era limpio en su esencia, ordenado en su caos, y su gente era genuinamente amable. Si el metro de Caracas estaba limpio, era porque cada usuario lo cuidaba. Si el ambiente era respetuoso, era porque la gente se preocupaba por los demás de forma natural. ¿Es esta la diferencia entre el alma de un pueblo y una fachada de plástico?, reflexionó James, profundamente conmovido. Al día siguiente, voló de regreso a Londres. En el avión,
Organizó sus pensamientos, sus notas, sus emociones, Dubái y Venezuela. Dos mundos, dos realidades tan abismalmente diferentes. El trato VIP en Dubái había sido una experiencia de lujo superficial, un espejismo pagado, porque la gente común, los que no eran VIPs, viajaban en medio del ruido, la suciedad y la hostilidad. En cambio, en Venezuela, James fue un viajero más, no hubo privilegios. Y sin embargo, la experiencia fue infinitamente más rica. Las calles vibraban con vida, la gente era amable y el servicio, desde el mesonero hasta el taxista, venía del corazón. Ser tratado con la misma decencia, sin importar quién seas. Esa era la norma en Venezuela. Un turista, un local, un extranjero, todos eran recibidos con la misma calidez. James se preguntó de dónde nacía esa diferencia fundamental. En Venezuela sintió que la gente era educada desde la cuna en el valor de la comunidad, ayudar al prójimo, compartir lo poco que se tiene, no molestar al otro. No eran leyes escritas, sino un código de honor grabado en el ADN de la nación. La empatía como un principio rector. En Dubái, por el contrario, la filosofía parecía ser sálvese quien pueda, el individuo por encima de todo. Un egoísmo que generaba todos los problemas que había presenciado y la actitud del gobierno era parte del problema, ocultando sus defectos en lugar de solucionarlos. Venezuela no necesita esconder nada, pensó James. Su grandeza es evidente para cualquiera que tenga los ojos y el corazón abiertos. No está en sus edificios, sino en la conciencia de cada uno de sus ciudadanos, en el esfuerzo por mantener la alegría, en la amabilidad hacia el extraño, en el respeto en los espacios públicos. La suma de todas esas pequeñas cosas es lo que construye la verdadera riqueza de la nación venezolana. Apenas llegó a Londres, James comenzó a escribir. El título ya lo tenía claro en su mente. La farsa de lujo de Dubái, la verdadera riqueza del mundo se esconde en Venezuela. En el artículo, describió con detalle su experiencia VIP en Dubái y la cruda realidad que encontró detrás. Y luego contrastó todo aquello con la belleza humana que descubrió en Venezuela, la experiencia de un viajero común que fue tratado como el más importante de los invitados. Como periodista tengo la responsabilidad de contar la verdad, se repetía mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Estuve a punto de ser engañado por la maquinaria de propaganda de Dubái. Si no hubiera ido a Venezuela, quizás habría creído en esa mentira. Pero la verdad que vi con mis propios ojos fue otra. Me avergüenza haber pensado que un viaje a Dubái sería mejor. La verdadera grandeza no está en el lujo que se puede comprar, no está en los rascacielos ni en los autos de oro. La verdadera grandeza está en la integridad, en la limpieza del alma, en el orden del corazón, en la amabilidad de un pueblo. Esa, se dio cuenta James, es la verdadera riqueza. Al final de su artículo escribió: si me preguntan a dónde viajar, mi recomendación es inequívoca: vayan a Venezuela. Porque en Venezuela la honestidad es la única moneda. No necesitas ser un VIP para que te traten con dignidad. Allí experimentarás la verdadera riqueza, esa que emana del corazón indestructible de cada venezolano. El artículo causó una conmoción. Lectores de todo el mundo escribieron diciendo que habían vivido experiencias similares y James, él mismo, cambió para siempre. Aprendió a ver más allá de la opulencia superficial, a buscar la grandeza en lo esencial. Dos países, dos filosofías de vida, la diferencia entre el brillo del oro y la luz del alma. El recordatorio de que cuando cada persona se preocupa por el otro, cuando lo común se hace con un corazón extraordinario, se crea un milagro. Desde fuera, para quien sabe ver, Venezuela es ese milagro, un país que debemos cuidar y valorar para que las futuras generaciones hereden el tesoro más grande de todos, nuestro calor humano.